público memorioso, muy bien, muchas gracias. Muy contento con una mañana fresca aquí en la Ciudad de México. Hoy, hace unas horas, querido Vicente, un contingente de personas que se dijeron, porque no lo sabemos, parte de la gente retuvieron por 2 horas al presidente. Y bueno, pues él, como ya se informó y se escuchó en un video, les pidió analizar si merecía ese trato. Me dejan pasar, me respetan y luego hablamos, les dijo el mandatario, porque pues así no se puede dialogar, querido público memorioso, cuando alguien te amaga, cuando alguien te impide el diálogo de entrada, pues no se puede charlar sobre ningún tema. Hay que recordar que hace no mucho tiempo, en diferentes estados, hubo desalojos violentos que dejaron saldos terribles de detenidos y de lesionados, pero eso ya se les olvida a muchos personajes de la prensa corporativa que en su momento criminalizaron, vandalizaron y estigmatizaron a los profesores y a las profesoras de la CENTE. Ellos en su momento también, por su parte, acusaron una abierta represión de Estado y contra todos los movimientos sociales y en particular contra el magisterio. Estamos hablando de 2006 a 2018, cuando estaban las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. En ese momento, López Obrador los apoyó y los apoyó tras la entrada en vigor de la llamada reforma educativa peñanietista. Dijeron que no iban a dar marcha atrás en esa lucha porque no se trataba de intereses únicamente de las y los docentes, sino de la sobrevivencia de un modelo educativo público y gratuito. Y así era. La reforma o mal llamada reforma educativa de Peña Nieto era una reforma laboral disfrazada. Ya se sabe, ya se ha cacareado hasta el cansancio y López Obrador los apoyó. Ya se les olvidó. Cuando las maestras y maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizaron muchos plantones y muchos plantones frente a las oficinas, no solamente de aquí, de la Ciudad de México, sino en las oficinas de la Secretaría de Educación Pública, las delegaciones en Oaxaca, Michoacán, Tlaxcala, Morelos y Chiapas, recibieron el respaldo de López Obrador. Ya se les ha olvidado o se les ha querido olvidar. Hay que recordar que en diferentes momentos López Obrador pidió que no se satanizara a los integrantes de la CENTE con el uso de los calificativos que empleaban en Excelsior, que empleaban en el Universal, que empleaban en el Reforma, donde los calificaban de delincuentes, de vándalos, de criminales puros y duros. Y esto no es una defensa a ultranza del presidente actual. Esto son hechos irrefutables, datos duros, porque en septiembre de 2013, público memorioso, López Obrador declaró que Peña Nieto había cometido un gran error al utilizar la fuerza para desalojar a los maestros aquí en el Zócalo capitalino. Eso no lo debemos olvidar. Yo mismo escribí una reseña en ese momento en Los Ángeles Press denunciando y dando un reporte con fotografías, que fue el primero que se publicó, donde estaban esas famosas tanquetas reprimiendo pues a la gente del magisterio. Vaya usted a saber si profesores y profesoras, no lo sé, pero gente del magisterio definitivamente, ¿sí? Porque el magisterio no solamente se compone de los profesores que están al frente de grupo, sino de todo un cuerpo normalista y de trabajadores administrativos que está ahí.
No fue la única ocasión, querido Vicente. En junio de 2016, convocados precisamente por López Obrador, entonces dirigente de Morena, miles de personas colmaron Paseo de la Reforma aquí en el centro de la Ciudad de México para marcar en apoyo a los maestros y maestras de la coordinadora. Marchó que incluso se trató de que fuera algo silencioso contra la privatización de la salud que en ese momento estaba en marcha, contra pues digamos, la incapacidad investigativa sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, contra los muertos en los enfrentamientos de Nochistlán en Oaxaca. López Obrador estuvo ahí, no solamente los convocó, están las fotografías en cualquier parte de internet, pero la gente no busca, solamente se va con esta defensa que ahora hacen paradójicamente en estos mismos medios de comunicación. Hay que ver la defensa que hizo en la mañana en su programa en imagen Pascal Beltrán del Río. Hizo una defensa de la CENTE, pero él fue el primero en criminalizarlos. Entonces, aquí ya hay una incoherencia absoluta, porque de lo que se trata es de tergiversar la historia, de lo que se trata es de colocarla a modo, de tal suerte que el único objetivo es que la figura de López Obrador resulte dañada y propiciar una suerte de repulsa en contra del presidente. Pero aquí lo único que vemos es algo sorprendente, algo histórico. El jefe del Ejecutivo esperando ahí pacientemente durante 2 horas que un contingente, en este caso, insisto, que ellos mismos se presentan como parte de la CENTE, pues no lo dejaba pasar a dar su conferencia y él pacientemente esperó. Dijo, me dejan pasar y dialogamos y conversamos y platicamos y nos ponemos de acuerdo. No se los permitieron. No se trata de criminalizar como se hizo en los dos últimos sexenios del PRIAN a la figura de las y los profesores. Para nada. Lo que se está haciendo es justamente lo contrario. Tratar de eliminar esos diques que impiden el diálogo directo entre los y las profesoras y las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, porque aquí también hay que mencionar que la CENTE fue forjada pues como un movimiento supuestamente pues peleado o enfrentado con la otra CENTE, con ese, ¿sí? Que era es el famoso sindicato que estaba apoyado por la figura del Baester Gordillo. Entonces, hubo esta pugna y que estos personajes de la coordinadora ahora, que se posicionaron incluso en la extrema izquierda, pues están tratando de romper ese supuesto pacto de diálogo que habían establecido, como en su momento lo rompieron con el Baester. ¿Por qué? Porque era una lucha también de control. Insisto, no se trata de criminalizar a los profesores, al cuerpo docente, en absoluto. Se trata de que se haga una revisión de quiénes son los personajes que están al frente de este tipo de movilizaciones, de obstáculos vivos que llevan y traen a estos personajes con el único objetivo de lesionar la imagen de López Obrador. ¿Por qué digo que con el único objetivo de lesionar su imagen? Pues porque se pusieron ahí para impedir que él diera la conferencia. Pero cuando ya se determinó que terminaba la conferencia, ipso facto se quitaron. Entonces, no se trataba más que de echar abajo esta comunicación que el presidente ha tenido todos los días de manera ininterrumpida
con el pueblo mexicano. Entonces están saboteando este cuerpo de la coordinadora, digamos, ejercicio de comunicación que pues los mexicanos y las mexicanas queremos escuchar al presidente, porque estas informaciones que él nos comparte no las vemos en los medios de comunicación corporativos. Entonces, se trata de una supuesta llamada al diálogo, que en realidad es un boicot contra las informaciones que nos está dando el presidente de propia voz. Hay que estar muy atentos porque se está cayendo en una violencia y un desconocimiento pues, de lo que han sido las relaciones entre los docentes y López Obrador en particular. Apoyo han tenido, represión ninguna, como se dice en las redes sociales y se documenta con fotografías y con videos. Esto hubiera sido imposible durante la gestión de cualquiera de estos personajes, de Fox, de Calderón, de Peña Nieto. Inmediatamente el Estado Mayor Presidencial hubiera barrido con ellos. En este caso no hubieran ido los granaderos porque estaban en otro estado, pero hubiera caído ahí la policía estatal, la policía federal, hubieran, como en época de Peña Nieto, pues incluso bajado helicópteros y los hubieran dispersado con mangueras de agua con presión. Entonces, que no hablen estos personajes, que hay una cerrazón por parte del presidente. Incluso yo veo que su figura se puso en riesgo, bajó la ventanilla de la camioneta donde se transportaba, pues para decirles ahí, a ver, platiquemos, hablemos, pero no voy a caer en estos chantajes, porque son un amago, querido Vicente, querido público, y no hay que caer en ese tipo de provocaciones, porque no tiene nada que ver con una oposición contra el llamado a clases, que es lo que se está supuestamente esgrimiendo como pretexto para hacer este tipo de bloqueos. O sea, mágicamente, Ricardo, ahí, sí. Ricardo, fíjate, déjame también señalar algo que creo que es importante para aquellos que dicen que las cosas no han cambiado en este gobierno en comparación a sexenios anteriores. En otros sexenios, a esos manifestantes los hubieran movido, y me estoy portando elegante, los miembros del Estado Mayor Presidencial. Acuérdense las grandes caravanas del Estado Mayor Presidencial en las giras de los presidentes Peña Nieto, Calderón, Fox, solo los que están más recientes en la memoria de los mexicanos. Hubiera sido el Estado Mayor Presidencial. Ni siquiera los presidentes anteriores hubieran tenido un mensaje. Es más, pues no tenían mañaneras, no tenían conferencias de prensa diarias, matutinas, como las que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero quiero rescatar lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, material de la mañanera. Él protesta pacíficamente contra los que lo bloquean y dice que él tampoco se va a mover. Las cosas no han cambiado en México, carajo. Antes lo encapsulaban a los presidentes, los miembros del Estado Mayor Presidencial. Hoy tenemos un presidente que está ahí, que da la cara frente a frente y que también señala cuando no está de acuerdo, y en este caso se defiende como lo sabe hacer y lo ha hecho por tanto tiempo, con las palabras, con su actuar pacífico. Esa es mi opinión, y conste que no es esto lo que muchos nos critican, que croqueteros, que los nuevos chayoteros. No, pero el que no quiera entender que las cosas cambiaron en México es porque es un recabrón o recabrona de muy mala leche. Esto es lo que dijo el presidente. Algo especial, pero tenemos que realizar esta mañanera. Ya informó el gobernador de Chiapas, ya informó el secretario de la Defensa, el general
Sandoval. Yo estaba a punto de llegar aquí a este cuartel general de la Secretaría de la Defensa en Tuxtla para participar en la reunión de 6 a 7 de la mañana de seguridad y luego informar al pueblo de México en la conferencia mañanera. Pero a la entrada del cuartel, un grupo de maestros de la CENTE de Chiapas nos impidieron la entrada bajo la condición de que teníamos que atenderlos de inmediato y resolverles sus demandas. Esto no lo puedo permitir porque no puede el presidente de México ser rehén de nadie. Hemos atendido a los maestros de México y los vamos a seguir atendiendo. He hablado más que las veces que lo he hecho con el CENTE, he hablado con la CENTE, creo que en 8, en 10 ocasiones me he reunido con ellos. Pero el caso de Chiapas y también en Michoacán hay intereses creados también en la dirigencia. Esto no tiene que ver con las bases del magisterio. Lamentablemente suceden estas cosas. Entonces yo no puedo someterme a ningún grupo de interés creado. Entonces decidí permanecer aquí. No voy a entrar por la fuerza. No son verdaderamente muchos. Podría yo entrar a llevar a cabo la conferencia, pero decidí no hacerlo, y es como una protesta de mi parte, para que estos grupos no se excedan, no abusen, respeten, porque esto que están haciendo es completamente ilegal, pero indebido, mejor dicho, porque desde luego tienen un derecho a manifestarse y se los vamos a respetar siempre, pero nosotros no somos iguales a los gobiernos corruptos. Yo no tengo nada de que avergonzarme, al contrario, ayudamos a cancelar la mal llamada reforma educativa. Se ha respetado al magisterio, no se les maltrata, no es igual que antes. Todos los que fueron despedidos con la mal llamada reforma educativa ya están reinstalados. Hemos avanzado en la pacificación de maestros, como nunca se están apoyando a estudiantes con becas. 11 millones. Esto que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador es importantísimo. No voy a ser rehén de nadie, protesta contra los que lo bloquean, habla de cómo se luchó contra la mal llamada reforma educativa de Peña Nieto. Y nada más para que quede claro, que las cosas han cambiado. Note el tono del presidente Andrés Manuel López Obrador y note el mensaje de Enrique Peña Nieto cuando satanizaba a los maestros